La tempestad se desataba con una virulencia inusitada sobre la metrópoli jalisciense aquella noche, cual si los celajes mismos vertieran su cólera desbordada. Los ancestrales callejones del casco antiguo mutaban en impetuosos torrentes. Las luminarias oscilaban con intermitencia, emulando la frágil llama de una vela a punto de extinguirse, y el cierzo ululaba con fuerza entre las vetustas fachadas coloniales. Bajo aquel diluvio pertinaz, una silueta masculina deambulaba sin un propósito definido, su atuendo completamente anegado y su espíritu deshecho en 1000 pedazos. Samuel López, un hombre de 42 años, se arrastraba con extrema dificultad por la emblemática calle Independencia de Tlaquepaque, sus calzados cubiertos de fango y su corazón desprovisto de aliento. Cada zancada resultaba más pausada que la precedente, un lamento mudo de su agotamiento. No existía meta alguna a la que arribar, ni incentivo alguno que lo impulsara a proseguir su marcha. La desolación era su única compañera. Había experimentado la pérdida total de todo aquello que en algún momento había considerado suyo. El establecimiento de ebanistería, una herencia invaluable de su progenitor, había cesado sus operaciones 2 meses atrás, clausurando con ello una estirpe de artesanos. Su cónyuge lo había abandonado, partiendo con el vástago de ambos, dejándolo en un abismo de soledad. El alquiler adeudado, los recibos amontonados y la exigua provisión de alimentos conformaban un panorama desolador. Nada parecía mantenerse en pie. Sus manos, otrora firmes y expertas en el arte de la madera, ahora titubeaban sin control. El líquido que surcaba sus mejillas no provenía exclusivamente de la inclemente llovizna. Eran también lágrimas copiosas, el reflejo tangible de una aflicción que lo corroía. En lo más recóndito de su conciencia, una interrogante persistía, sin hallar respuesta. ¿En qué instante preciso se había fragmentado su existencia de manera tan irremediable? ¿Qué quiebre había dado origen a este abismo de desesperación? La tormenta externa, brutal y ensordecedora, se mimetizaba con la tempestad que asolaba su fuero interno, una sinfonía de ruina y desamparo. Cada relámpago que hendía la negrura del cielo parecía iluminar un fragmento de su dolor, y cada trueno retumbaba en su pecho como el eco de sus propias culpas y lamentos. Se sentía a la deriva, un navío sin timón en un océano de adversidad, sin una brújula que le indicara el camino de regreso a puerto seguro. La pesadumbre era un manto opresor que lo envolvía, haciéndole sentir el frío calar hasta los huesos, no solo por la lluvia helada, sino por la gélida soledad que lo consumía. Su vida, antes forjada con la solidez de la madera que tanto amaba, se había astillado en 1000 pedazos, irreconocibles y dispersos por el vendaval del infortunio. Era una ruina andante, un espectro de lo que alguna vez fue un hombre lleno de vida y propósito. El soplo del viento entre las fachadas antiguas de Tlaquepaque parecía llevarse consigo los últimos vestigios de su dignidad, dejándolo expuesto a la inclemencia de la noche y de su propio abismo personal. La ciudad, indiferente a su sufrimiento, seguía su ritmo, ajena al drama silencioso que se desarrollaba en sus encharcadas calles. En medio de esa vorágine de caos y desdicha, un tenue resplandor, emanado de un modesto templo de arquitectura colonial, captó su atención de manera inusual. Era la antigua parroquia de San Pedro, un reducto sagrado que, contra todo pronóstico, permanecía con sus puertas abiertas, casi desierta, ofreciendo un refugio silencioso en medio de la estridencia desatada. Sin meditarlo siquiera, impulsado por una fuerza ignota, Samuel traspasó el umbral. El aire interior, denso con el aroma a incienso y la esencia de maderas añejas, lo envolvió como una manta cálida y protectora, una suerte de abrazo inmaterial que contrastaba con la hostilidad del exterior. Sus pasos, antes erráticos y pesados, lo condujeron con una extraña determinación hasta el altar, donde, con el cuerpo tembloroso, se postró de rodillas frente al majestuoso crucifijo. Sus manos se entrelazaron con una necesidad apremiante,
y de sus labios brotó un murmullo apenas audible, que apenas rompía el solemne silencio del recinto. Jesús, si acaso me estás escuchando en este momento, imploro tu auxilio, por favor. Ya no puedo más. Su voz, apenas un suspiro quebrado, llevaba consigo el peso de semanas de angustia contenida. Y entonces, allí, en la penumbra sagrada, se permitió el lujo de llorar sin contención alguna. Las lágrimas, calientes y abundantes, surcaron su rostro, liberando una presión que lo había ahogado durante incontables días. Nadie lo observaba, nadie lo juzgaba. Solo la imponente imagen de Cristo lo contemplaba con una compasión etérea. Por primera vez en lo que le parecieron eones, soltó el yugo que lo oprimía, liberándose de la carga inmensa que había llevado sobre sus hombros. No clamaba por opulencia ni por éxito material. Su ruego era mucho más elemental y profundo. Pedía una simple razón para no claudicar, para encontrar un motivo, por mínimo que fuera, para seguir adelante. Un propósito que le permitiera volver a erguirse del fango en el que se sentía hundido. La sensación de alivio, aunque efímera, era tan tangible como el frío del piso bajo sus rodillas. Era un momento de desnudez del alma, una confesión ante lo divino que trascendía las palabras y se manifestaba en cada sollozo, en cada lágrima que regaba el suelo de aquel santuario. Un clamor silencioso que buscaba respuesta en el corazón del misterio. Mientras Samuel permanecía postrado, su mente se convirtió en un vertiginoso torbellino de evocaciones, reviviendo de forma incesante los últimos y aciagos meses de su vida, como si una cruel proyección cinematográfica se reprodujera en su fuero interno. Rememoró con dolor lacerante la misiva bancaria que le notificaba la inminente cancelación de su línea de crédito, un documento que simbolizaba el principio del fin de sus esperanzas financieras. Revivió la última y agria contienda con su esposa, Carla, cuando ella, entre incontenibles lágrimas de desesperación, le espetó con voz rota que ya no soportaba aquella existencia de incertidumbre y penurias, que su espíritu se ahogaba en la miseria cotidiana. Y el recuerdo más punzante, la mirada de su hijo Emiliano, una expresión de tristeza inocente e incomprensión cuando el pequeño empacó sus pertenencias para partir junto a su progenitora, un adiós que se le clavó en el alma. Pero por encima de todo, la escena más vívida y dolorosa era la de aquel día fatídico en que, con dedos temblorosos y un nudo en la garganta, cerró por última vez el imponente portón de su taller, el santuario de su oficio, y con un gesto cargado de resignación, colocó un discreto letrero de «Se vende». «Ya no tengo nada», susurró Samuel con una voz apenas perceptible, manteniendo los ojos herméticamente cerrados, como si así pudiera negar la cruda realidad que lo asediaba. «Ni siquiera sé si me estás escuchando, Señor, pero si estás ahí, si tu presencia es real, te imploro que me envíes una señal, la que sea, un indicio mínimo que me confirme que aún existe una pizca de esperanza para mí, para mi existencia rota. Si esta historia te cautiva, recuerda suscribirte a tiempo, CON Jesús, para no perderte ningún detalle de estos inspiradores relatos. El silencio en el interior del templo era absoluto, una quietud casi opresiva, interrumpida únicamente por el monótono y persistente golpeteo de la lluvia contra los vitrales, un sonido que amplificaba la sensación de aislamiento de Samuel. Permaneció postrado por largos y tortuosos minutos, con la respiración entrecortada y el espíritu en vilo, anhelando con fervor la manifestación de algo, cualquier cosa, una tenue sensación de paz, una palabra reconfortante, el eco de una voz divina que le ofreciera consuelo. Sin embargo, nada ocurrió, o al menos eso fue lo que su mente, nublada por la desesperanza, le dictó. Con un esfuerzo sobrehumano, se irguió de su posición, el cuerpo exhausto y el alma más pesada que antes. De nuevo, cruzó el umbral y salió a la calle, donde la tormenta, aunque aún presente, había comenzado a ceder su furia, dejando una noche de densa oscuridad que se ceñía sobre la ciudad.
Sus pasos lentos y arrastrados lo llevaron de vuelta a la vecindad donde residía, una construcción antigua y deteriorada, emplazada en las cercanías de la calzada del ejército, un lugar donde las goteras eran una constante más familiar que los propios muebles. Ingresó a su habitación, un diminuto espacio de 4 por 4 metros, que albergaba únicamente una cama improvisada con una colchoneta, una estufa eléctrica y una descolorida fotografía familiar que reposaba sobre una repisa, vestigio de tiempos mejores. Sin preámbulos, se despojó de la ropa empapada y, sin mediar cena, se recostó, sumido en un agotamiento que trascendía lo físico. Aquella noche, para su sorpresa y alivio, Samuel durmió profundamente, un sueño reparador que no había experimentado en muchísimo tiempo. Y al día siguiente, algo extraordinario, aunque sutil, comenzó a manifestarse, marcando el inicio de un cambio que él aún no podía discernir. Mucho antes de las noches solitarias y de los bolsillos vacíos que lo asediaban ahora, Samuel López había sido un niño rebosante de energía, con unas manos sorprendentemente hábiles para su corta edad y una sonrisa que afloraba con facilidad en su rostro. Su infancia transcurrió en una colonia popular de Zapopan, en el seno de una casa modesta, de muros descascarillados y techo de lámina, pero que, a pesar de sus carencias materiales, desbordaba amor y calidez humana. Su padre, don Octavio, ejercía el noble oficio de carpintero. Desprovisto de estudios formales, poseía, sin embargo, una sabiduría innata para descifrar los secretos de la madera, como si cada veta fuera una escritura sagrada que solo él podía interpretar. Desde la tierna edad de 8 años, Samuel pasaba incontables horas observando a su progenitor, inmerso en la tarea de lijar, cortar y ensamblar piezas con una destreza admirable. De él aprendió que la paciencia era una virtud tan indispensable como el propio martillo, que cada fibra de la madera narraba una historia única y que la labor ejecutada con esmero hablaba por sí misma, sin necesidad de artificios. Su madre, doña Ramona, lo cuidaba con una ternura firme, de esas mujeres que, con la pura fuerza de su corazón, logran levantar y mantener unida a una familia, forjando el carácter con amor y disciplina. «Hijo, la madera jamás miente», le decía su padre con voz pausada mientras le instruía en el manejo del formón, esa herramienta que da forma al material. Si tú la respetas y la tratas con la consideración que merece, ella te responderá con nobleza y durabilidad. Esas palabras, cargadas de sabiduría artesanal y vital, se le grabaron en el alma como un tatuaje indeleble, una lección perenne que lo acompañaría a lo largo de su existencia, incluso en los momentos más oscuros. A los 19 años, tras culminar sus estudios de preparatoria en una escuela pública, Samuel, con una convicción férrea, declinó una prometedora beca técnica que le abría las puertas a un futuro distinto. Su elección fue clara e inamovible. Prefería seguir los pasos de su padre, perpetuar el noble oficio de la carpintería. Su anhelo más profundo era erigir su propio taller, un espacio donde su creatividad y sus manos hábiles pudieran dar vida a la madera, plasmando su visión y talento. Con los ahorros acumulados durante años de trabajo y el invaluable respaldo moral de sus progenitores, quienes confiaban ciegamente en su potencial, consiguió arrendar un pequeño local en Tonalá, un municipio reconocido por su vibrante comunidad de artesanos y sus mercados rebosantes de color y vida. Fue allí donde Taller López vio la luz, un modesto emprendimiento que, en sus albores, apenas lograba subsistir vendiendo sillas y mesas sencillas en los tianguis y mercadillos locales. Sin embargo, Samuel poseía un don especial, una sensibilidad artística heredada, un ojo perspicaz para los detalles y una percepción de la belleza que a pocos pasaban desapercibidas. Impulsado por esta cualidad innata, comenzó a diseñar muebles personalizados, a esculpir figuras religiosas con una devoción palpable y a crear puertas talladas a mano con intrincados motivos.
La reputación de su trabajo, transmitida de boca en boca, fue su mejor publicidad. En un lapso de 5 años, había logrado adquirir el local que arrendaba, contratar a 2 ayudantes que compartían su pasión por el oficio y, lo más importante, mantener a su familia con dignidad y holgura, lejos de las carencias que había conocido. El taller prosperaba, y con él, la vida de Samuel se consolidaba, arraigada en el trabajo honesto y la pasión por su arte. La vida de Samuel florecía, imbricada con la prosperidad de su incipiente negocio. Se unió en matrimonio con Carla, una mujer rebosante de alegría y con una ética de trabajo inquebrantable, a quien conoció en una feria artesanal, donde ambos compartían la pasión por la creación manual. Juntos formaron un hogar cimentado en el afecto y la complicidad, y de su unión nació Emiliano, un niño de mirada curiosa y espíritu inquisitivo, que parecía admirar cada gesto y cada obra que su padre realizaba con la madera. Durante más de una década, transcurrieron sus días con una modestia asumida, pero sin la sombra de las carencias, pues el esfuerzo de Samuel y Carla les proveía de lo necesario para vivir con holgura. Las cenas en su hogar eran una estampa de sencillez y dicha. Frijoles recién cocidos en olla de barro, tortillas elaboradas al momento que perfumaban la casa, y el sonido incesante de las risas que llenaban cada rincón. Las vacaciones eran viajes modestos pero memorables a Chapala o Mascota, destinos cercanos que les permitían desconectar y fortalecer lazos. Los domingos se dedicaban a paseos en el parque, y las celebraciones de cumpleaños se endulzaban con un pastel de 3 leches adquirido en la panadería de la esquina, un lujo que disfrutaban con gratitud. No precisaban más para ser felices. La plenitud residía en la compañía mutua, en la calidez del hogar y en la satisfacción de una vida construida con trabajo y amor. Esa era la esencia de su existencia, un mosaico de momentos simples, pero profundamente significativos, que tejían la trama de una felicidad genuina y duradera. Si esta historia te cautiva, recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte ningún detalle de estos inspiradores relatos. No obstante, los vientos del destino tornaron su rumbo de forma abrupta, y los tiempos, hasta entonces benignos, comenzaron a mutar con una celeridad implacable. La pandemia, como una fuerza ineludible, golpeó con una virulencia devastadora, y los encargos en el taller de Samuel se desplomaron en picada, como hojas secas arrastradas por un vendaval. Muchos de sus fieles clientes, abrumados por la crisis económica, se vieron forzados a cerrar sus propios negocios, y la competencia de los muebles industriales, producidos en masa y a precios considerablemente más bajos, comenzó a arrasar con la demanda de la artesanía manual. Con el propósito de mantener a flote su amado emprendimiento, Samuel, en un acto de fe y desesperación, solicitó un préstamo bancario, asumiendo intereses exorbitantes, con la convicción inquebrantable de que la situación mejoraría y que pronto lograría recuperarse. Pero, en medio de la adversidad, cometió su primera y monumental equivocación cuando depositó su confianza en un supuesto empresario, un individuo de modales pulcros y promesas rimbombantes, que le garantizaba la exportación de sus muebles a los Estados Unidos. Impulsado por la ilusión de un nuevo mercado y la necesidad apremiante, Samuel le entregó un pedido completo sin exigir un anticipo. El resultado fue una estafa cruel y descarada. Jamás recibió pago alguno. Perdió no solo los materiales y el tiempo invertido, sino también el escaso capital que le restaba, un golpe que lo dejó tambaleándose al borde del abismo. Aquel fraude no solo mermó sus recursos económicos, sino que también laceró profundamente su confianza, sembrando en su espíritu una semilla de amargura y desilusión que empezaría a germinar lentamente. El segundo embate, tan devastador como el primero, se manifestó cuando su ayudante de confianza, un joven en quien Samuel había depositado su fe y su enseñanza, lo traicionó, sustrayendo herramientas valiosas y documentos cruciales para el funcionamiento del taller.
Samuel, con el corazón roto y la indignación hirviendo en sus venas, interpuso la denuncia pertinente ante las autoridades, pero la burocracia, lenta y farragosa, los sumió en un laberinto de trámites y papeleos infructuosos. La justicia, al parecer, no estaba de su lado. Para aquel entonces, la acumulación de deudas era asfixiante. Adeudaba meses de alquiler del local, los servicios básicos y las cuotas del seguro social, una madeja de obligaciones que se apretaba alrededor de su cuello como una soga. Su esposa, Carla, sumida en la desesperación y la angustia ante la debacle económica, intentó con denuedo conseguir un empleo, buscando cualquier oportunidad que les permitiera salir a flote, pero sus esfuerzos resultaron vanos. La tensión en el hogar se volvió palpable y las discusiones comenzaron a ser una constante, desgastando el tejido de su relación. Carla le reprochaba a Samuel su orgullo inquebrantable, su renuencia a pedir ayuda, a extender la mano a quienes podrían ofrecerle un salvavidas. Samuel, por su parte, herido en lo más profundo de su ser por las críticas y el peso de su fracaso, se encerraba cada vez más en sí mismo, construyendo muros invisibles que lo aislaban de su propia familia. Emiliano, el hijo de ambos, apenas un adolescente en la cúspide de su inocencia, se convirtió en el testigo silencioso de aquel lento y doloroso derrumbe familiar. Observaba con una tristeza precoz cómo el pilar de su hogar se desmoronaba ante sus ojos, cómo la alegría se trocaba en reproches y el amor en distancia. Un día, la inevitable ruptura se concretó. Carla, con el alma desgarrada, empacó sus pertenencias. «No es que haya dejado de amarte, Samuel», le espetó entre lágrimas, su voz apenas un hilo de sonido que resonaba en el vacío del hogar. «Es que no puedo seguir siendo testigo de cómo te consumes, cómo te destruyes a ti mismo. Y peor aún, cómo nos arrastras a Emiliano y a mí contigo a este abismo de desesperación». Samuel, mudo y paralizado por el dolor, no encontró palabra alguna para responder. Solo atinó a asentir con la cabeza, sintiendo que cada una de las palabras de Carla se incrustaba en su pecho como un clavo más en el ataúd de su estabilidad emocional. El vacío que dejó su partida fue inmenso, un hueco que no pudo llenar con nada. Las semanas siguientes fueron un calvario. Vendió cuanto pudo de su taller, desprendiéndose con dolor de sus amadas herramientas, y finalmente lo cerró con la amarga certeza de su fracaso. Intentó trabajos esporádicos y de baja remuneración, ayudante de albañil, cargador en bodegas, repartidor a domicilio, pero ninguno duraba. Siempre le faltaba algo: la fuerza, la suerte o, lo más crucial, el ánimo. Y sin percibirlo, en la penumbra de su desesperación, se halló solo, completamente quebrado, deambulando bajo la lluvia implacable, dirigiéndose hacia una iglesia, en una búsqueda inconsciente de una señal, de un indicio de que aún quedaba algo por lo cual luchar. Si esta historia te cautiva, recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte ningún detalle de estos inspiradores relatos. Samuel despertó con la primera luz del alba, filtrándose a través de los agujeros de la cortina vieja de su mísero aposento. A pesar de haber experimentado un sueño profundo y reparador, una rareza en su tormentosa existencia reciente, la cruda realidad lo recibió con la fuerza de una cubetada de agua helada, sumiéndolo de nuevo en el frío abrazo de su miseria. Su estómago rugía con una ferocidad inusitada, un recordatorio constante de la única pieza de pan duro que había ingerido la noche anterior. Ahora, ni siquiera quedaban migajas. Se levantó con un esfuerzo considerable, cada músculo de su cuerpo dolorido, como si hubiera cargado sobre sus hombros el peso del mundo entero. Buscó con desesperación en su mochila, con la vana esperanza de encontrar algo de dinero. Únicamente halló unas cuantas monedas sueltas, sumando un total de 32 pesos, una cifra irrisoria. Ni para los frijoles, murmuró con un amargo sabor en la boca, una risa sin alegría. Salió a la calle, el aire matutino cargado de humedad,
en una búsqueda infructuosa de algún trabajo ocasional que le permitiera subsistir. Caminó por los concurridos mercados de San Juan de Dios, preguntando en los puestos, ofreciendo su fuerza física, su maltrecha espalda, a cambio de unas monedas. Algunos lo ignoraron con desdén, otros le respondieron con miradas de desconfianza, juzgando su aspecto desaliñado. Apenas logró conseguir cargar mercancía durante media hora, por una mísera paga de 40 pesos y una Coca-Cola caliente. El patrón se negó a ofrecerle más. Su jornada se limitó a eso. Esa misma noche, su madre, doña Ramona, lo contactó telefónicamente desde Zapopan, su voz cargada de una preocupación que Samuel percibió en cada sílaba. «Mi hijo, ya no me alcanzan las pastillas para la presión», le dijo con una resignación que le partió el alma. «¿Me podrías ayudar, por favor? Las necesito urgentemente». Samuel tragó saliva con dificultad, un nudo apretado en su garganta. No podía, bajo ninguna circunstancia, negarle la ayuda a su madre, el último pilar de su existencia. «Sí, ama. No se preocupe, mañana mismo se las llevo», le prometió con una voz que, por dentro, temblaba de impotencia. Colgó el teléfono con el pecho oprimido, consciente de la dolorosa verdad. No poseía el dinero necesario para adquirir los medicamentos. Sin dudarlo, caminó hasta una farmacia cercana, su corazón latiendo con fuerza en el pecho, y preguntó el precio de las pastillas. 86 pesos. Regresó a su cuarto con un semblante sombrío y vació sus bolsillos, comprobando lo que ya sabía: no le alcanzaba. En un acto de desesperación y apego a su promesa, se dirigió a una casa de empeño y vendió su reloj, una pieza que, más allá de su valor monetario, portaba un significado sentimental profundo. Le otorgaron 100 pesos, apenas lo suficiente. Con ese sacrificio, al menos, pudo cumplir su palabra. La tristeza de su madre, al verlo llegar con las medicinas, era silenciosa y se manifestaba en la profundidad de sus ojos. Ella lo abrazó con una fuerza conmovedora, susurrándole al oído: «Tú eres bueno, hijo. Esto va a pasar». Pero él, en lo más íntimo de su ser, sentía que no, que todo se desmoronaba sin remedio, que el abismo de la desesperación lo engullía sin piedad. Si esta historia te cautiva, recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte ningún detalle de estos inspiradores relatos. En su desesperada búsqueda de soluciones, intentó solicitar un préstamo en una financiera, una última esperanza a la que se aferraba con ahínco. Sin embargo, la respuesta fue un rotundo rechazo, esgrimido por un historial crediticio negativo, una losa más sobre su ya maltrecha situación. Aferrándose a un hilo de nostalgia, llamó a un viejo amigo, Héctor, quien en tiempos mejores había sido su proveedor de madera, su confidente en el oficio. «Compadre, estoy en la lona», le confesó con una voz cargada de vergüenza y necesidad. «¿Tienes algo que me puedas prestar? Lo que sea, un respiro». La voz de Héctor, al otro lado de la línea, reflejó una pena sincera, pero también una cruda realidad. «Lo siento mucho, Sam. Apenas estoy saliendo a flote yo también. Si te ayudo, me hundo contigo». La conversación terminó con un nudo en la garganta de Samuel, la amarga constatación de que ya no le quedaban opciones, que todas las puertas parecían haberse cerrado frente a él. La desesperanza se cernía sobre su espíritu con una densidad casi palpable. Entonces, en un postrer intento, se dirigió a Tonalá para visitar a su tía Luz, una mujer de mirada serena y sabiduría ancestral. Ella, con la generosidad que la caracterizaba, le ofreció un reconfortante taco de papa y una humeante taza de café, alimento para el cuerpo y el alma. «Tú necesitas algo más que dinero, mi hijo», le dijo, sus ojos profundos y claros clavados en los de Samuel. «Necesitas fe». La palabra fe resonó en los oídos de Samuel, casi con un matiz de rabia contenida. «Fe», respondió con una amargura palpable. «¿Fe en qué? En que me caiga del cielo una carpintería nueva, un milagro inverosímil». Su tía asintió con una calma imperturbable. «Fe en que no todo está perdido.
aunque tú no seas capaz de verlo ahora, en que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser descubierta, un camino que se revela cuando uno menos lo espera. Samuel no replicó, solo bajó la cabeza, sus ojos secos, ya sin lágrimas que derramar. Se sentía hueco, reseco por dentro, como si la vida le hubiera succionado el alma, dejando únicamente un cascarón vacío de lo que alguna vez fue. Unos días después, mientras caminaba sin rumbo fijo por la concurrida avenida Revolución, su mirada, casi por inercia, se posó en un cartel pegado a un poste de luz. Un anuncio simple que prometía una posibilidad. Se necesita ayudante en taller. Con un atisbo de esperanza, anotó el número de contacto. Llamó. La voz al otro lado, cortés pero indiferente, le informó que ya habían contratado a alguien esa misma mañana. Gracias por llamar, dijo, y la llamada se interrumpió, dejando a Samuel con la amarga sensación de que la suerte no estaba de su lado. Se sentó en una banqueta cercana, sintiendo el hormigón frío a través de su ropa. Miró al cielo, un manto gris opaco que cubría la totalidad del firmamento, reflejando el mismo tinte de su ánimo. Cerca de él, un niño pequeño, con las manos sucias y unos ojos grandes, negros y brillantes, pedía limosna con una inocencia desarmante. Samuel, con un suspiro que le arrancó la última reserva de aliento, extrajo 5 pesos de los pocos que le quedaban y se los entregó al pequeño. «Gracias, señor», le dijo el niño con una sonrisa sincera y luminosa, un gesto que, por su pureza, le arrancó a Samuel un suspiro. Aquel insignificante acto de bondad, en medio de su propia penuria, le recordó de forma dolorosa a su hijo, Emiliano, un eco de la inocencia y la gratitud que tanto extrañaba. Por la noche, de regreso en su cuarto, sumido en la penumbra, intentó desesperadamente redactar un anuncio para ofrecer sus servicios como carpintero a domicilio. Con manos temblorosas, subió el mensaje a varios grupos de Facebook, con la vana esperanza de que alguien respondiera. Nadie lo hizo. La lluvia comenzó a caer de nuevo, un repiqueteo incesante contra el techo de lámina. Un relámpago, fugaz y potente, iluminó la habitación por un instante, y Samuel, con una punzada de amargura, pensó que ni siquiera él era digno de un rayo de esperanza. Se recostó en el piso frío y húmedo, pues su cama estaba empapada por una pertinaz gotera que se negaba a cesar. Cubierto con una cobija vieja y raída, apretó los dientes con fuerza, sus ojos cerrados, y una oración brotó de lo más profundo de su ser. Un ruego desesperado que no sabía si aún creía. «Dios, si me estás oyendo, te lo ruego. Ya no puedo más. Haz algo, lo que sea». Esa noche algo cambió. No en el exterior, no en el mundo que lo rodeaba, sino en lo más íntimo de su ser, en el rincón donde todavía persistía un fragmento, minúsculo pero latente, de lo que alguna vez había sido. Si esta historia te cautiva, recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte ningún detalle de estos inspiradores relatos. El amanecer se asomó sin anunciar milagros grandiosos ni soluciones instantáneas. La lluvia, por fin, había cesado, pero el aire permanecía densamente húmedo, cargado con ese aroma a tierra mojada tan característico de Guadalajara, una fragancia que se adhería a la piel y a la memoria. Samuel salió de la vecindad con pasos lentos, las manos hundidas en los bolsillos de sus pantalones, y la esperanza, esa esquiva compañera, arrastrando los pies detrás de él como una sombra. Caminó por las calles empedradas de Tlaquepaque, cruzando frente a negocios con cortinas metálicas cerradas y lonas que chorreaban el agua acumulada de la noche. Cada rincón un eco de su propia desolación. No sabía con certeza hacia dónde se dirigía. Simplemente caminaba, como si sus pies tuvieran más fe y propósito que su propio corazón, siguiendo un impulso ancestral. Pasó frente a la Plaza del Artesano, aquel lugar donde, hacía años, solía exponer y vender sus obras con orgullo y alegría. Hoy solo quedaban los vestigios de un pasado glorioso. Bancas mojadas,
toldos vacíos que antaño cobijaron su arte y uno que otro vendedor madrugador que organizaba su puesto con una parsimonia melancólica. Se sentó en una de las bancas, la mirada perdida en el horizonte incierto, sumido en sus pensamientos. Un anciano, de complexión delgada y movimientos pausados, barría el piso frente a una tienda de vírgenes talladas, un rito matutino. Samuel lo observó por unos segundos sin motivo aparente, la curiosidad de su alma quebrada. ¿Busca trabajo o solo está pensando en cómo arreglar el mundo, muchacho?, inquirió una voz grave y pausada, que lo sacó abruptamente de su ensimismamiento. Samuel giró la cabeza con lentitud, y a su lado, de pie, se encontraba un hombre mayor, de tez morena y constitución delgada, ataviado con un sombrero de palma que le cubría parte del rostro y un bastón de madera que parecía haber sido tallado a mano, una obra de arte en sí misma. «Disculpe, me hablaba a mí», balbuceó Samuel, sorprendido por la franqueza inesperada. «A menos que el santo de ahí atrás también esté en crisis existencial». «Sí, a usted me refería», replicó el anciano con una media sonrisa, en un tono que, aunque directo, no denotaba burla, sino una curiosidad genuina, como si ya lo conociera de tiempo atrás. Samuel no supo qué responder. El tono del hombre lo desarmaba, le recordaba a la sabiduría popular de su padre. «Perdone, no tengo mucho humor para bromas en este momento», dijo Samuel, su voz un hilo. «No es broma, muchacho. Te vi ayer entrando a la iglesia. No soy ciego, y hoy traes la misma cara de quien le pidió algo a Dios y cree que no recibió respuesta, que su ruego fue en vano». Samuel frunció el ceño, una mezcla de sorpresa e incomodidad. ¿Quién era aquel hombre? Lo estaba siguiendo. «¿Y usted quién es?», inquirió con cautela. «Soy Ezequiel, don Ezequiel, si lo prefiere, y soy artesano como tú». «Bueno, como eras. ¿O me equivoco? Tu oficio ya no es la madera». Samuel lo miró con desconfianza, pero algo en la forma de hablar de Ezequiel lo desarmaba por completo. No había juicio en su voz, solo una certeza tranquila, como si supiera cosas que él mismo había olvidado sobre sí. «¿Cómo sabe que soy carpintero?», preguntó Samuel, la curiosidad superando la cautela. «Porque tus manos lo gritan, muchacho. Mira tus dedos, están llenos de historia, de la memoria de la madera. Los ojos pueden mentir, pueden ocultar la verdad, pero las manos jamás lo hacen. Ellas delatan el alma y el oficio de quien las posee». Samuel bajó la vista hacia sus propias manos, ásperas y encallecidas. Era cierto. Aunque ahora estaban endurecidas por la labor de cargar cajas y barrer calles, seguían siendo, inconfundiblemente, manos de carpintero, forjadas por años de contacto con la noble fibra. «¿Y qué quiere de mí, don Ezequiel?», inquirió Samuel con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Invitarte a desayunar para empezar. Aquí a la vuelta hay una señora que prepara unas gorditas de nata como las de antes, de esas que reconfortan el alma». «Tú invitas el café», bromeó Ezequiel con un guiño de complicidad. Samuel vaciló. Era una trampa, un loco, un intento de caridad disfrazada que le humillaría. «No tengo mucho dinero», admitió, la vergüenza tiñendo sus mejillas. «Yo tampoco, pero tengo fe», replicó Ezequiel con una serenidad que desarmó a Samuel. La palabra fe le dolió como una espina clavada en el alma, pues creía haberla perdido por completo. «No lo sé», murmuró Samuel, su voz apenas un hilo. «Entonces, ven, come algo. Después hablamos. A veces, la comida abre caminos que la mente cerrada no permite ver». Samuel, casi sin entender la razón, siguió a Ezequiel. Quizás la insistencia de su estómago, quizá la ausencia total de alternativas, o simplemente la intuición de que no tenía ya nada que perder, lo impulsaron a dar el paso. Si esta historia te cautiva, recuerda suscribirte a tiempo, CON Jesús, para no perderte ningún detalle de estos inspiradores relatos. En una esquina recóndita, como un tesoro escondido a los ojos de los transeúntes, una señora mayor, de rostro amable y manos laboriosas, servía gorditas humeantes directamente de un comal de barro.
Su aroma a masa y nata recién cocida perfumaba el aire matutino. Don Ezequiel, con la naturalidad de quien conoce bien el lugar, pidió 2 para cada uno. Samuel, con un gesto de resignación, extrajo una moneda de 10 pesos de su raquítico bolsillo y pagó los cafés, sintiendo el escaso peso de sus últimas pertenencias. Comieron en un silencio inicial, solo interrumpido por el masticar suave y el sorbo de café. Luego, Ezequiel, con su voz pausada pero cargada de intención, rompió la quietud. Tengo un taller viejo, abandonado, en las afueras de la ciudad. Hace años que no lo utilizo, comenzó, su mirada fija en un punto lejano. Las herramientas están empolvadas, cubiertas por el velo del tiempo, pero te aseguro que aún sirven, están en buen estado. Si quieres, te lo presto. Samuel parpadeó, incrédulo. Así nada más, balbuceó, incapaz de procesar la magnitud de la oferta. No te estoy regalando nada, muchacho, replicó Ezequiel con una suave sonrisa. Solo te estoy ofreciendo un lugar, un espacio físico para que puedas volver a empezar, para que resucites tu oficio. Lo que hagas con él, el destino que le des, es enteramente tu decisión, tu responsabilidad. ¿Y por qué haría usted algo así por un completo desconocido como yo?, inquirió Samuel, la desconfianza aún anidada en su corazón. Porque yo también fui un desconocido en mi momento, Samuel. Y alguien, en mi hora más oscura, creyó en mí cuando nadie más lo hizo, cuando todas las puertas se cerraron. Esa es una deuda que se paga compartiendo la luz. Samuel se quedó en silencio, con las palabras flotando entre ellos como un puente invisible que conectaba 2 almas. Piénsalo, dijo Ezequiel, levantándose con lentitud. Si mañana quieres venir, estaré en el mismo lugar, barriendo la entrada del negocio. Sino que Dios te acompañe en tu camino. Don Ezequiel se marchó sin más preámbulos, sin pedir nada a cambio, sin dejar un número de contacto, solo una posibilidad, una puerta entreabierta. Samuel terminó su café con las manos temblorosas, un ardor insólito en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa, un diminuto rescoldo de esperanza que amenazaba con encenderse. Al día siguiente, Samuel llegó a la plaza incluso antes que los primeros comerciantes, impulsado por una mezcla de incertidumbre y una nueva, aunque frágil, determinación. Había pasado la noche en vela, con la mente divagando en la propuesta de don Ezequiel, repasando cada palabra pronunciada, cada mirada serena del anciano. No lograba entender por qué aquel hombre depositaba tanta confianza en él, un desconocido a la deriva, pero había algo en Ezequiel que lo hacía sentirse menos solo, menos desamparado. Lo encontró barriendo el mismo espacio del día anterior, con la misma rutina inmutable, como si el tiempo no hubiera transcurrido ni un instante. Pensé que no vendrías, dijo Ezequiel, sin siquiera levantar la mirada del suelo. Tampoco yo estaba seguro, respondió Samuel con una mezcla de duda y una incipiente decisión en su voz. Ezequiel asintió sin sorpresa, con una comprensión que Samuel no entendía. «Vamos», exclamó el anciano, invitándolo a seguirlo. Cruzaron Tlaquepaque en un ruidoso autobús de transporte público y luego caminaron varios minutos por una calle de tierra en las afueras, un sendero polvoriento que se abría paso entre la vegetación. Pasaron frente a humildes casas de construcción sencilla, gallinas que deambulaban con libertad y niños que jugaban con balones desinflados, ajenos a la miseria que los rodeaba. Al fondo, entre los árboles de guamúchil de follaje denso y los nopales cubiertos de espinas, se alzaba una estructura sencilla de ladrillo rojo, con un techo de lámina oxidada que brillaba bajo el sol. Tenía una puerta de madera descolorida por el sol y ventanas protegidas por rejas carcomidas por el óxido. El letrero, desvaído por el paso del tiempo, en lo alto de la fachada, aún se podía leer: Taller La Esperanza. Hace años que no lo utilizo, explicó Ezequiel mientras abría el candado oxidado con una llave antigua. Pero algo en mi interior me decía que su propósito aún no había llegado a su fin, que tenía un destino que cumplir. Samuel entró al taller,
y el impacto fue inmediato, un golpe sensorial que lo transportó a su pasado. El olor a madera vieja, a serrín impregnado en el aire y a la humedad de años de abandono lo golpeó como una ráfaga de recuerdos, evocando los días gloriosos de su propio taller. Había bancos de trabajo robustos, una mesa de labor larga y desgastada por el uso, y herramientas cubiertas por una densa capa de polvo, pero que, a simple vista, se veían en buen estado. Una sierra antigua, un formón, martillos de diferentes tamaños, todo allí, inmóvil, como esperando ser despertado, ser usado de nuevo. No es mucho, pero es suficiente para volver a empezar, Samuel, dijo Ezequiel, observando la reacción del joven. Samuel se quedó en silencio, recorriendo el lugar con la mirada, absorbiendo cada detalle, cada sombra, cada promesa latente. No sabía si reír, si llorar o si simplemente arrodillarse en señal de gratitud y de renovada esperanza. ¿Y qué espera usted a cambio, don Ezequiel?, preguntó Samuel. La desconfianza, aunque atenuada, aún persistía. Ezequiel lo miró con una seriedad serena, sus ojos reflejando una profunda sabiduría. Solo que no te rindas otra vez, Samuel. Que esta vez, cuando las cosas se pongan difíciles, recuerdes el propósito que te trajo aquí y la fe que te acompañó hasta este umbral. Samuel tragó saliva. Esa frase le atravesó el pecho con la fuerza de una flecha. Gracias, de verdad, don Ezequiel. No sé cómo agradecerle esto. Las gracias no se dan con palabras, muchacho, replicó Ezequiel con una sonrisa. Se construyen con esfuerzo, con perseverancia y con la voluntad inquebrantable de no abandonar el camino. Esas son las verdaderas gracias. Si esta historia te cautiva, recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte ningún detalle de estos inspiradores relatos. Aquel día, Samuel se entregó a la tarea con una intensidad renovada, limpió, ordenó y barrió cada rincón del taller, liberándolo del polvo y la desidia acumulados por años. Sus manos, que parecían haber estado dormidas durante meses de inactividad forzada, recordaron su oficio con una memoria casi muscular, como si nunca hubieran dejado de labrar la madera. Volver a tocar las vetas, a sentir la textura rugosa y noble de la madera, fue como volver a respirar, como despertar de un largo y oscuro letargo. Ezequiel, cumpliendo su promesa, le trajo algunos tablones, retazos de madera olvidados en una bodega, pero de excelente calidad. Haz algo con esto, Samuel, lo que quieras. Que tus manos hablen y tu espíritu se exprese, le dijo con su voz pausada. Samuel talló su primera pieza en semanas, una pequeña cruz, sencilla pero profundamente significativa, con el rostro de Cristo, una expresión de piedad y dolor grabada con una devoción que trascendía la habilidad técnica. Nada pretencioso, pero hecha con el alma, con cada fibra de su ser. Esto no se vende, dijo al terminarla, sus ojos fijos en la pieza. Es para el taller, para que nos recuerde el propósito y la fe que lo sostienen. Pasaron 3 días. Con más madera, Samuel creó un par de imágenes de la Virgen, marcos tallados con delicadeza, y pequeñas figuras de San Judas y San Francisco, cada una imbricada con un profundo sentido de reverencia. No tenía clientes aún, pero poseía sus manos, su talento y un espacio, y eso era infinitamente más de lo que había tenido en meses. Ezequiel, su mentor y silencioso guardián, lo observaba con discreción, le llevaba tamales humeantes, pan dulce reconfortante y a veces simplemente una botella de agua fresca. ¿Y ahora qué?, preguntó Samuel, mientras colgaba una de sus piezas recién terminadas en la pared, un lienzo vacío esperando la afluencia de su arte. Ahora necesitas que alguien las vea, muchacho, que tu arte salga a la luz. Ese alguien se materializó una mañana en la figura de una mujer regordeta, de expresión decidida, ataviada con un vestido floreado que contrastaba con la sobriedad del taller y el cabello recogido en una pulcra trenza. «¿Este es el taller del que me habló don Ezequiel?», inquirió con voz firme, sin preámbulos, su mirada escudriñando el interior del lugar. «Sí, señora».
¿En qué puedo ayudarla?, respondió Samuel, una mezcla de sorpresa y expectación en su voz. Me llamo Lupita y vendo mis mercancías en el tianguis de San Martín. Don Ezequiel me dijo que usted hace cosas con fe, que su arte tiene un propósito más allá de lo material. Samuel sonrió, una sonrisa genuina que no había aflorado en su rostro en mucho tiempo. Era la primera vez que alguien, además de su tía y Ezequiel, utilizaba esas palabras con él. Eso intento, señora Lupita. Pongo el corazón en cada pieza. Muéstreme lo que tiene entonces, dijo ella, con una autoridad que Samuel no pudo ignorar. Lupita revisó cada figura con la pericia de un ojo experto, tocando las superficies, notando los detalles, la calidad del tallado y la expresión de cada santo. ¿Cuánto pide por esta Virgen de Guadalupe?, preguntó, sosteniendo una pieza con delicadeza. 200 pesos, respondió Samuel, casi sin aliento, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Le doy 150, y si se vende bien, le encargo 5 más. Trato hecho. Samuel aceptó de inmediato, no solo por el dinero, que era una necesidad apremiante, sino por la posibilidad, por la oportunidad que se abría ante él, un atisbo de futuro. Esa noche, Samuel y Ezequiel cenaron juntos en una banquita frente al taller, compartiendo tortillas con queso y una salsa picante, el sabor de una pequeña victoria. Hoy fue un buen día, don Ezequiel, dijo Samuel, una satisfacción contenida en su voz. Lo fue, muchacho. A veces la semilla no da fruto el primer día, pero si la tierra es buena y el labriego persevera, tarde o temprano, tú florece con esplendor. Samuel miró sus manos, encallecidas, cubiertas de polvo de madera, con pequeños cortes y rastros de sangre seca. Y por primera vez en mucho tiempo, también tenían futuro, grabado en cada cicatriz. Si esta historia te cautiva, recuerda suscribirte a Tiempo CON Jesús para no perderte ningún detalle de estos inspiradores relatos. Era domingo, y la iglesia de la colonia, bañada por la luz matutina, estaba llena de un murmullo apacible de feligreses. Samuel llegó temprano, llevando una figura de madera bajo el brazo, un Cristo tallado con un detalle exquisito y una devoción palpable, el mismo que había comenzado meses atrás, cuando todo parecía perdido y su espíritu estaba en ruinas. Su madre, doña Ramona, ya recuperada por completo y con la salud restablecida, lo acompañó tomada de su brazo, su presencia un testimonio viviente de la providencia. A su lado, Mauricio, Ángel y Lupita ocupaban los primeros bancos con rostros serenos y miradas de orgullo, parte fundamental de esta nueva familia. Incluso Carla y Emiliano estaban presentes, discretos, pero cerca, sus ojos fijos en Samuel, el hombre renovado. El sacerdote, al verlo entrar, le sonrió con afecto y le pidió que compartiera unas palabras al final de la misa, un testimonio de fe y superación. Cuando llegó el momento, Samuel caminó hasta el altar con paso seguro, una calma que no había conocido antes. Sostuvo la figura de Cristo en alto, mostrándola a todos los presentes, un símbolo tangible de su transformación. Esta obra no la hice solo, comenzó con voz firme, aunque a cada frase le temblaba un poco el alma, la emoción contenida. La hice con la ayuda de mi familia, de mis amigos, de esta comunidad que me tendió la mano y sobre todo, con la fe que me sostuvo cuando ya no podía más, cuando sentía que me ahogaba en la desesperación. El silencio en el templo era absoluto, denso. La voz de Samuel, clara y sincera, resonaba en cada rincón. Hace un tiempo, pensé que todo estaba perdido, que mi trabajo, mi salud, el amor, todo se me había escapado de las manos. Recé, sí, lloré mucho, pedí señales, clamé por milagros. Y los milagros llegaron, pero no como los imaginé. Llegaron en forma de manos que ayudan, de palabras sinceras que sanan, de puertas abiertas cuando todo parecía cerrado, de personas que se convirtieron en mis ángeles guardianes. Su mirada recorrió el templo, deteniéndose en cada rostro. Había lágrimas en los ojos de más de uno, conmovidos por su honestidad.
Hoy quiero agradecerles no solo por ayudarme a reconstruir un taller, sino por ayudarme a reconstruir mi vida. Me enseñaron que no se trata de cuánto caigas, sino de cuánto te levantas, y lo más importante, a quién dejas que te acompañe en el camino. Porque la fe se construye en comunidad. La comunidad aplaudió, un aplauso largo, cálido y sentido. El sacerdote lo abrazó con afecto y bendijo la figura de Cristo que quedó en el altar como un símbolo de fe compartida y de esperanza renovada. Al salir de la iglesia, Samuel sintió la brisa cálida de Guadalajara en el rostro, una caricia de bienvenida. Se detuvo frente al taller, renovado y vibrante. Dentro, las risas de los jóvenes, el olor a madera, el eco de las enseñanzas de Ezequiel, invisible pero presente, llenaban el aire. Tomó a Emiliano por los hombros, sus ojos brillando. «Hijo, ¿quieres aprender a tallar? ¿Quieres conocer los secretos de la madera?» El muchacho asintió, sonriendo, una chispa de interés en sus ojos. «Sí, papá, quiero aprender de ti». Samuel le entregó una gubia, la misma con la que su propio padre le enseñó de niño, un legado que trascendía generaciones. «Entonces, empecemos juntos. No se trata de hacerlo perfecto, hijo, sino de hacerlo con el corazón, con pasión, con un propósito». Carla los observaba desde la puerta, con los ojos brillando de emoción, viendo la promesa de un futuro distinto. Mauricio y Ángel ya organizaban a los nuevos aprendices, ansiosos por compartir lo aprendido. Lupita preparaba café para todos, y la vida seguía con la sencillez de quien sabe valorar lo esencial, lo verdaderamente importante. El tiempo pasaba, y el taller se convirtió en un faro para quienes buscaban un segundo chance, un lugar donde reconstruir sus vidas a través del arte y la comunidad. Cada figura vendida llevaba no solo el arduo trabajo, sino también una porción de esperanza. Cada historia compartida en las reuniones, cada abrazo dado, cada error perdonado era una pieza más de una obra mucho mayor, una obra de amor y resiliencia. Samuel, a veces en las tardes tranquilas, miraba al cielo y susurraba en voz baja: «Gracias, Señor, por enseñarme a volver a empezar, por mostrarme que las bendiciones llegan de formas inesperadas». Sabía que su camino no sería fácil, que habría días duros, pérdidas, obstáculos, pero también sabía que ya no caminaría solo, que había aprendido a pedir ayuda, a tender la mano, a ver milagros en lo cotidiano, en los gestos simples de humanidad. Antes de cerrar el taller ese día, se paró en la puerta y miró a todos los que lo rodeaban, su corazón desbordado de gratitud. «Gracias por creer, por quedarse cuando era más fácil irse, por enseñarme que lo que construimos juntos, con fe y con propósito, nunca se pierde de verdad». Afuera, la tarde dorada iluminaba las calles, y el futuro se abría con promesas de nuevos comienzos. Así, entre maderas, risas y gratitud, Samuel supo que había encontrado por fin su verdadero milagro. Si esta conmovedora narrativa ha resonado en tu alma, te invitamos encarecidamente a unirte a la comunidad de tiempo CON Jesús. Suscríbete ahora para seguir descubriendo historias que inspiran fe, superación y una esperanza inquebrantable. Y no olvides activar la campanita para estar al tanto de cada nuevo relato que transformará tu perspectiva.